6:24 de la tarde, ya estamos aquí con el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Bien, gracias. Estamos ante importantes anuncios que ha hecho el presidente de la República para todo el sector universitario. Bueno, ministro, bienvenido. Parte de ese encuentro que sostuvo allí el presidente Maduro con los universitarios de todo el país tiene que ver con esta arremetida nuevamente de la derecha venezolana de utilizar otra vez a los universitarios como carne de cañón para un paro que obviamente no fue tal, no todas las universidades se pararon, no es la mayoría la que desea hacer esto, pero aún así es un grupo que tiene una incidencia. En cambio, se están haciendo algunos avances. ¿Cuáles son esos avances que se están tratando de realizar? Bueno, prácticamente nadie se paró. Esa es la realidad. Lo que es hermoso es cómo el sector universitario sigue construyéndose, sigue avanzando. Hay un encuentro que se hizo todos los universitarios con el presidente de la República, un encuentro que plantea dos elementos sustanciales. Por una parte, la direccionalidad que va a tener el modelo universitario en el plan de la patria, el elemento más importante probablemente desde el punto de vista de la configuración del sistema, y el segundo tiene que ver precisamente con el impulso que le da el presidente Nicolás Maduro a una serie de acuerdos, una serie de planteamientos en función del sector universitario. Permíteme empezar por esta segunda parte, por favor, porque de alguna manera ilustra los resultados concretos del diálogo. La visión concreta de cómo es un diálogo con resultados, un diálogo con visión desde el punto de vista profundamente de avanzada en función de la construcción de país. Nosotros desde principios de este año, prácticamente desde febrero, se han efectuado innumerables reuniones con todo el sector universitario. Estamos hablando que se ha asistido a más de 25 sesiones de gobierno de calle universitario, se tuvieron reuniones con los distintos sindicatos, con más de 40 sindicatos de profesores de nuestras universidades, con todos los sindicatos de obreros, empleados. Al mismo tiempo se configuraron un esfuerzo inédito en nuestro país, se configuraron los bloques estudiantiles estadales, es decir, el movimiento estudiantil, más del 75% del movimiento estudiantil electo en nuestro país está organizado en bloques estadales en cada uno de los estados. A partir de las recomendaciones, a partir de las sugerencias, de lo que se fue recogiendo en toda esta dinámica, bueno, el presidente de la República anuncia el viernes pasado temas que sin duda marcan un precedente desde el punto de vista del avance de nuestro sector. Por ejemplo, poder decir algunas cosas que están ahí planteadas de los anuncios que ha hecho el presidente de la República. Reciente, en una marcha, por ejemplo, vimos cómo el presidente de la República aprobó un plan de dotación de computadoras que está en este momento en circulación, que es 20 veces más grande que el más grande hecho jamás en Venezuela. Eso de alguna manera tiene que ser un llamado de atención de resultados concretos. Estamos viendo, por ejemplo, que el presidente de la República este viernes pasado aprobó planes de dotación de más de 2.800 millones de bolívares vinculados a la infraestructura universitaria. ¿Qué es infraestructura universitaria? Bueno, si estamos creciendo en matrícula, también se trata de crecer en la infraestructura. Estamos hablando de los comedores, estamos hablando de las bibliotecas, estamos hablando de las aulas de clase, de los laboratorios. Adicionalmente, el presidente de la República aprobó un plan excepcional de dotación de las bibliotecas. Este plan excepcional de dotación de las bibliotecas suma 140 millones de bolívares. Cuando nosotros vemos las cifras que normalmente se tenían para bibliotecas, vemos que es cerca de 30 veces más grande que los planes de dotación normales que se estaban teniendo para las bibliotecas de nuestras instituciones de educación universitaria. Por otra parte, otro de los anuncios que es estratégico desde el punto de vista del desarrollo del sector universitario tiene que ver con la reposición de cargos académicos, con la reposición de cargos docentes. Nosotros tenemos una cifra que es de 8.7% de profesores que salen del sistema universitario porque se jubilan, por distintas razones salen del sistema universitario, y el presidente aprobó 550 millones de bolívares solamente para lo que es el plan de dotación, plan de sustitución de estos profesores que salen por distintas vías del sector universitario. Que esto no es para pago de pasivos laborales, ¿no? Esto tiene que ver simplemente con que un profesor salió, fue jubilado. Hay un plan especial que tiene que ver con la jubilación de los profesores, sobre eso voy a hacer un comentario, pero estamos hablando del profesor que entra, del profesor que ingresa. Ese profesor que ingresa debe ser en función de la direccionalidad desde el punto de vista del plan de la patria, es decir, nos conviene que ingresen profesores en reposición de cargos en aquellas cosas que son más sensibles. Por ejemplo, pareciera que hace falta ingresar para el tema, por ejemplo, petrolero. Si tenemos la principal reserva de petróleo del mundo, pareciera que es un tema importante. Si estamos hablando de la seguridad alimentaria, pareciera que es importante priorizarlo. Si estamos hablando que vamos prácticamente a generar el número de médicos igual a todos los que tenemos en este momento en nuestro país, pareciera que es un tema importante. Es decir, que se va a asumir también una direccionalidad que está concatenada con el plan de la patria. Entonces, referencia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los planes de pago de lo que serían los pasivos laborales de los profesores universitarios, debemos recordar con gestiones, por ejemplo, como las que hizo el presidente de la República, por cierto, Petro Orinoco, ¿no? Invitado como el que vas a tener
tener ahora, el profesor Sí. Héctor Navarro, debemos recordar cómo se vino elaborando todo un plan de hacer justicia. Correcto. Recordar, por ejemplo, cómo desde el año 75 hasta 1999 la Cuarta República dijo que eran impagables esas deudas. Yo recuerdo que había profesores universitarios que incluso lograron comprar su vivienda propia después de que todos esos pasivos fueron sincerados, pero además existe un mecanismo que creó el propio presidente Chávez y que continúa, entiendo, con la gestión del presidente Maduro, que tiene que ver con los Petro-Orinoco. Correcto, estamos hablando que solamente en este último año se han resuelto casos de más de 11.000 profesores y ya hemos acumulado cerca de 23.000 profesores que se han resuelto situaciones que sencillamente para el esquema neoliberal no tenían ninguna importancia. Solo se ha podido pagar esos pasivos laborales en la construcción del socialismo. Sencillamente en el capitalismo era asumido como parte de lo que sería esa concepción de gasto. ¿Qué otros anuncios de manera trascendente? Tienen los puntos de cuenta, ministro. Sí, aquí están parte de esos puntos de cuenta. Mira, tenemos por ejemplo esa reposición de cargos que estamos haciendo referencia, el presidente hace justicia con otro tema que es netamente laboral. ¿Cuál? Que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el pago del incremento de los cestaticos, lo que será el ticket de alimentación como consecuencia del cambio de la unidad tributaria. El presidente está generando casi 560 millones de bolívares. Llama la atención que aquellos, por ejemplo, que aparecen a veces convocando paralizaciones de universidades, dejan de asistir a las reuniones donde se hace seguimiento a la convención colectiva, salen convocados por otras razones distintas a las que son realmente las de sus bases profesorales, y aquí está, por ejemplo, el presidente de la República aprobando cosas que van a la raíz de lo que son precisamente los requerimientos de cada uno de los profesores universitarios. Razones políticas. Bueno, evidentemente tiene que ver con una agenda distinta probablemente. Hay que reconocer lo siguiente, hay muchos profesores universitarios que, siendo de algunas universidades o teniendo los profesores alguna posición que probablemente no es acorde con la revolución o no son necesariamente chavistas, acudieron a dar clases. Sencillamente lo que está ocurriendo es que el profesor universitario está asistido por una ética, está asistido por una condición que va más allá precisamente de esa posición político-ideológica, y que probablemente este país, hay una parte enorme del país que sencillamente está asqueado de la visión que algunos han tenido de la guarimba y de la visión de aislarnos de la posibilidad de construir la paz en nuestro país. Un anuncio que es estelar, dos anuncios adicionales que hizo el presidente de la República el viernes pasado tiene que ver, uno, con el incremento de un 50% de lo que son las becas del sector universitario. Eso es inédito. Eso es un tema que es muy importante, sobre todo porque, permíteme la referencia, nosotros debemos recordar cómo en el pasado ocurrían manifestaciones estudiantiles, ocurrían toda una cantidad de situaciones para llegar a un reconocimiento de parte de la beca, y aquí es el gobierno el que está generando este incremento, incluso por encima de lo que son valores que podrían ser esperados. Pero resulta que en septiembre del año pasado el presidente también incrementó en 150%. Correcto. Es decir, que este es un incremento de 50% sobre ese 150% que se había generado. Adicionalmente, aprueba un tema muy importante, vamos a ver los anuncios a lo largo de esta semana, que es que se van a otorgar 30.000 nuevas becas, es decir, que la cifra de becas en nuestro país va a llegar a las 180.000. En el pasado eran 3.000 becas las que existían en Venezuela, en la Cuarta República eran 3.000 becas las que estaban. Estamos hablando de una revolución que ha logrado 180.000 becas para el sector universitario, y además se genera una política para optimizar los recursos, que es unificar todo el sistema de becas en Fundayacucho, es decir, un gran fortalecimiento de Fundayacucho, y vamos a presentarle esta semana el plan de becas internacionales del presidente. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo se está haciendo, por ejemplo, con las universidades autónomas que definitivamente tienen un presupuesto que muy poca gente conoce? Parece que fuese inauditable, la señora no quiere ir me refiero a la señora rectora Cecilia García Márquez, no quiere ir a la Asamblea Nacional con el objetivo de ser interpelada allí por la transparencia de los recursos. Ahora, ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, con las universidades autónomas donde hay jóvenes que definitivamente necesitan, por ejemplo, una beca, y en esas universidades pues no obtienen ese beneficio tan fácilmente? No, el sistema que ha concebido el presidente de la República es absolutamente para todo el sector universitario. De hecho, los recursos que estamos teniendo, la dotación de bibliotecas, computadoras, el otro punto que aprobó el presidente de manera estelar, que es las tabletas, que son las 600.000 tabletas que se van a distribuir este año, del 1.930.000 que vamos a distribuir en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, forman parte de una visión integral del presidente de la República. Claro. Es absolutamente incluyente. Este es un gobierno que defiende, que reivindica el derecho de todos, el derecho al estudio, y bueno, lo que se corresponde con el tema de las cuentas, la rendición de cuentas, eso es un tema que estamos evaluando con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, desde el punto de vista de lo que es la necesidad, la exigencia de que algunas universidades entiendan que
es un problema legal, que es un problema de rendición de cuentas y que un 40%, como en algunos casos existen de algunas universidades de rendición de cuentas, significa, si lo llevaron a una escala de notas, que tendrían 0,8, es decir, que estarían reprobadas algunas en los procesos de rendición de cuentas. Pero se ve como un proceso, y disculpe que lo interrumpa, ministro, se ve como un proceso de retaliación política por la decisión que han tomado algunos sectores políticos, insisto, dentro de estas universidades, de exigir, por ejemplo, la liberación de gente que ha sido capturada durante las guarimbas o en los campamentos donde se guardaban insumos para las guarimbas. Sí, nosotros en el caso del gobierno revolucionario es una visión, como te ratificaba, incluyente de todo el sistema universitario. Nosotros estamos bajando los recursos a todas absolutamente las universidades. Ahora bien, si una universidad durante 3 meses, 4 meses no ha puesto en funcionamiento el servicio de comedor, evidentemente en la rendición de cuentas tendrán que responder por esos recursos que no utilizaron. Pero nosotros hemos bajado recursos absolutamente para todas las universidades y garantizar sobre todo al estudiante de base, al profesor, al empleado, el derecho que tienen tanto al trabajo como al estudio, independientemente que a veces algunos tengan en los cargos de dirección, puedan tener una posición que evidentemente no se corresponde con lo que es el funcionamiento de una universidad. ¿Cómo va a ser el proceso de entrega de esas 600.000 tabletas? Entiendo que los estudiantes, bueno, están sumamente ávidos de conocer las informaciones sobre ese sentido. ¿Cómo se va a hacer la entrega y además quién garantiza la transparencia de la entrega de cada una de ellas? Bueno, y hay un proceso que tiene que ver, primero decir que va a ser para todo el estudiantado universitario completo, es decir, así como ocurrió en el caso de las Canaimas, va a ocurrir también en el sistema universitario. Ocurre que estas 600.000 son la primera oleada de entrega, porque el valor total es 1.930.000, es decir, todos los estudiantes absolutamente que están en la educación pública de nuestro país van a tener el acceso a estos servicios. Yo quisiera destacar de este punto la trascendencia que tiene un gobierno que hace, los niveles de inversión que hace, los niveles de generación desde el punto de vista de satisfacción, de poner la mayor tecnología. ¿Qué país del mundo podía pensar que desde la primaria hasta la universidad un estudiante iba a estar asistido completo desde el punto de vista de las mayores dotaciones de punto de vista de tecnología? Claro. Si nosotros adicional a eso le sumamos lo que aprobó el presidente en función de más de 23.000 computadoras que están siendo dotadas en este momento en las universidades, la dotación de bibliotecas, lo que es el internet gratuito, desde el punto de vista de las universidades, de alguna manera deja muy claro lo que es la concepción del gobierno revolucionario de disponer de los mayores recursos para el crecimiento del sector universitario, disponer de las mayores fuentes de conocimiento para el crecimiento de nuestro sector y la democratización plena. Inversión, nosotros hoy ministro, inversión. Estamos hablando de más de 5.500 millones de bolívares que el presidente de la República aprobó en estos puntos de cuenta recientemente. Es una cifra que es cuantiosa, sobre todo si la sumamos a lo que son, por ejemplo, los 24.000 millones de bolívares asociados a la convención colectiva, que es la primera convención colectiva que el presidente de la República se pueda generar en función de todo el sector. ¿Qué le dice a la comunidad universitaria el ministro de este sector? Bueno, evidentemente estamos viendo la necesidad de construir el sistema universitario acompasado con el Plan de la Patria. Nosotros vimos un tema que probablemente pasa desapercibido ante todos los anuncios impresionantes, concretos del diálogo, la concreción de lo que son los temas del diálogo que plantea el presidente de la República, pero quizás un tema pasó inadvertido de ese acto del día viernes, y es que los pases que se hicieron fue, por ejemplo, uno a una unidad productiva con el Ministerio de Agricultura y Tierra, otro a una universidad politécnica territorial, como es el caso de la Universidad de Aragua, vinculado a energía eléctrica. Es decir, que las universidades politécnicas territoriales, el modelo que se está planteando es donde cada universidad tiene que estar sincronizada con temas concretos del territorio donde se vincula. Esto de alguna manera lleva una visión muy clara y muy sencilla. La educación, el conocimiento es para satisfacer, para generar resolución de problemas concretos de la sociedad y para que sirva para que todos los venezolanos seamos felices. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, es ya casi que un cliché, pero eran las consideraciones y las reflexiones que hacía el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, siempre invitado a la mesa informativa para dar estos anuncios, aunque ya prácticamente el presidente nos tuvió, ministro. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Al retorno, Héctor Navarro, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la Dirección Nacional, viene a hablarnos sobre este tercer congreso que está en pleno desarrollo, como diría el profesor Walter Martínez. Vamos a dejarlos con un video, ahora sí, del resumen de los anuncios realizados por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros para toda la comunidad universitaria en general. Un encuentro necesario, pudiéramos decir, es una gran conferencia de diálogo y de paz. Tenemos que lograr
un sistema universitario que mayoritariamente siga brindándole a nuestra juventud y a todo el pueblo el acceso abierto y directo a la educación universitaria. De una matrícula de unos 400.000 estudiantes en 1999, ya vamos disparados a una matrícula de 2.600.000 para adelante, pudiéramos decir, estudiantes universitarios, segundos en América Latina después de Cuba, quintos a nivel mundial. Solamente en Misión Sucre tenemos 400.000 estudiantes de todas las edades. Allá hay jóvenes de 25, 30 hasta 80 años. Pues vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorar el funcionamiento de las universidades en su gestión. Tenemos que reorientar entonces la educación. Yo he dado la orden recientemente de crear las 2 academias de la Policía Nacional Bolivariana para seguir dentro de la UNES dándole rango universitario a la formación de los policías del futuro para la seguridad ciudadana. Y la Academia de la Policía Científica y Criminalística. Retomar la idea. Hemos dado la orden y está en fase de creación la nueva Universidad de las Ciencias de Salud del ALBA, que va a tener una de sus sedes principales acá en Venezuela. Bueno, aquí hay un conjunto de propuestas. Son propuestas hechas por ustedes en el diálogo con resultados. Unificar en Funda Ayacucho la política rectora en materia de becas para que se acabe la dispersión que hay en esa materia, tanto de becas nacionales como de becas internacionales. Estoy de acuerdo, aprobada la primera propuesta, muy bien. Me están proponiendo elevar un 50% el monto de las distintas becas que se entregan en el país a los estudiantes universitarios a partir del mes de junio. La beca estudio, ¿cierto?, está en 1.000 bolívares y lo estoy aumentando a 1.500 bolívares. La beca trabajo de 1.200 bolívares a 1.800 bolívares. Y la beca de preparaduría de 1.500 bolívares a 2.250 bolívares. Es un esfuerzo que el Estado hace para sus estudiantes, para su preparación. Una inversión de 754 millones de bolívares, muchachos y muchachas, aprobado. Igualmente, se me propone incorporar 30.000 nuevas becas a partir del mes de junio con estos recursos aprobados. Se propone aprobar la inversión de 2.858 millones de bolívares y dotar la infraestructura de aulas, laboratorios, bibliotecas, comedores. Se propone al presidente de la República la aprobación de recursos adicionales por un monto de 500 millones de bolívares a fin de desarrollar una estrategia de reposición de cargos por procesos de jubilación, incapacitación o fallecimiento de personal docente. Aprobado para cumplir con el incremento del valor del beneficio de alimentación. En su ajuste a partir del incremento del valor de la unidad tributaria, se requieren recursos por 582 millones de bolívares para cumplir este derecho laboral aprobado. Se propone asignar 100 unidades nuevas a las distintas casas de estudio a ser distribuidas por el Ministerio de Educación Universitaria a efectos de optimizar el sistema de extensión y trabajo de campo de las universidades. Aprobado. Estoy aprobando aquí los recursos, 600.000 tabletas para ser distribuidas ya, 646 millones de bolívares por el fondo chino. Aprobada para que se traigan las tabletas suficientes para los estudiantes universitarios.